hay más de 300 ciudades en todo el mundo que usan Fireware. Es de hecho, sin duda alguna, y reconocido por todo el mundo, la plataforma o la tecnología de Smart Cities más adoptada. De hecho, en el último informe de Gartner, del Hype Cycle for Smart Cities y tal, nos cita como la tecnología, digamos... Estáis ahí. En el cuadrante mágico sois la esquinita de la derecha en arriba. lo que se refiere a decir cómo integró... ¿Y quiénes son los segundos, si puedo preguntar? Pues están bastante distancia. Hubo una época en la que Cisco nos pretendía rivalizar con una plataforma que se llamaba Kinetic y que habían conseguido desplegar en algunas ciudades con un presupuesto muy importante, por ejemplo Dubái. Pero han abandonado el producto. Claro. Entonces, en realidad nuestra competencia, porque muchas veces nos preguntan ¿cuál es vuestra mayor competencia? Nuestra mayor competencia es aquella ciudad que decide construirse una plataforma propietaria y no hacer algo estándar. Que básicamente saca a concurso su plataforma de Smart Cities y gana un integrador que le desarrolla algo a medida, pero que tiene una problemática que es... El histórico, para empezar, lo pierde. Quiero decir, vosotros... No, a ver, lo que pierde es que nosotros está empezando a haber un ecosistema de proveedores de soluciones que básicamente tú eres una ciudad que tiene algo basado en Fireware, pues lo mío es plug and play. Claro, pero eso que decías además, todo lo que lleváis acumulado de datos, de mediciones, de paneles de control sofisticados, etc. Todo eso, si yo llego de nuevas y digo, quiero una ad hoc para mí, dice, muy bien, tu año cero es hoy. Mientras que nosotros te incorporas al año 30. Te puedo asegurar que esos, en general, los presupuestos de esos proyectos son descomunales, claro, porque tiene ese integrador. Es curioso, es que de esto vamos a hablar mucho. Ya estamos grabando, ¿verdad? Pero ¿sabes qué es lo que ocurre? Que muchas veces las ciudades tienen, sobre todo si son ciudades grandes, como un poco esa percepción de somos especiales, ¿no? Y entonces yo tengo que tener aquí... Como diría un millennial, eso es muy siglo XX, ¿no? Sí. Entonces, el not invented here a veces es una barrera, pero poco a poco esto se va superando y yo te diría que, a ver, nadie tiene un número de referencias como el que nosotros tenemos. Y eso está empujando a que, mira, por ejemplo, recientemente el gobierno de Colombia, a nivel nacional, ha decidido adoptar una estrategia de Smart Cities basada en Fireware. Y esto es lo más potente, porque fíjate que en España, digamos, ha habido una estrategia de Smart Cities, pero no se prescribió qué tecnología utilizar. Sin embargo, digamos, afortunadamente para nosotros, la realidad es que muchas de esas ciudades han integrado soluciones basadas en Fireware. Y eso está provocando ahora que haya unas sinergias y unas oportunidades de colaboración, de compartir mejores prácticas, etcétera, excelentes, y que España se convierta en una referencia a nivel mundial. De hecho, lo es en el ámbito de Smart Cities. Pero sin duda lo que, por ejemplo, está arrancando ahora Colombia es un extraordinario ejemplo, porque esta gente desde el minuto cero están diciendo, yo voy a hacer que la plataforma que se use en todas las ciudades de mi país se base en los mismos estándares. Y entonces esto va a permitir varias cosas. Va a permitir que lo que se desarrolle para una sola vez se pueda llevar a varias ciudades, que incluso podamos reemplazar el proveedor de una solución, porque mientras que la nueva solución que lo sustituya respete los interfaces, va a poder integrarse con el resto de las aplicaciones en la ciudad, y puedo incluso impulsar el desarrollo de un tejido TIC local de gente emprendedora que desarrolla soluciones sabiendo que va a poder hacerlo para un mercado ya suficientemente grande como es el de Colombia, y, ¿por qué no?, dar el salto al exterior luego, porque es un estándar que se está utilizando en el resto del mundo. Esto es lo que están haciendo ahora empresas españolas como Libelium ha tenido
grandes éxitos y con soluciones en España, sobre todo en ciudades pequeñas y medianas, y ahora está abriendo camino en otros países, porque en esos países se está adoptando Fireware como estrategia y ellos preguntan quién puede venir aquí a aportarme soluciones con la experiencia de haberlas desplegado en la práctica. Pues eh, eso está abriéndoles camino y creo que es muy interesante. ¿Sabes cómo me gusta verlo? Porque además son socios del clúster de Smart City y los éxitos de los asociados del clúster son buenos para toda la industria. Así que, ya, qué bueno que las hayas mencionado. En el escenario en donde estamos ahora mismo, que es un foro de sostenibilidad y de movilidad orientado a la ciudad inteligente, la ciudad sostenible, la ciudad que permite una movilidad sin tropezones. Insisto mucho en esto. En realidad, el dato del que parte un poco la reflexión de la jornada es: vamos más rápido, vamos a un ritmo de urbanización más rápido de lo previsto. Estamos llegando antes de lo previsto a los 2/3 de población planetaria metidos en ciudades. Como, bueno, y entre paréntesis habría que decir, el 70% de las cuales están en la costa, y eso es un impacto sobre el talud que habría que también que considerar, porque se nos olvida que la línea de costa es nuestra línea con la sostenibilidad realmente. Pero la pregunta es cómo somos capaces de conciliar algo que pensábamos que iba a llegar más lento y que está llegando más rápido, que es un aumento de la población, por lo tanto, un aumento exponencial de las interacciones en un espacio más reducido, con la sostenibilidad y con la movilidad. ¿Y en qué sentido la tecnología Fireware está ayudando a que esas ciudades inteligentes lo sean también recibiendo el aluvión de población y las nuevas demandas, ¿no? Bueno, al final lo que es clave es el ser capaz de explotar el dato. Y de hecho esto es el por qué llamamos a las ciudades inteligentes, ¿no? Alguien podría preguntar, ¿esto es las ciudades inteligentes? ¿De dónde viene lo de inteligente? El otro día explicaba en una charla, digo, aquí, cuando llamamos a alguien inteligente, ¿por qué le llamamos inteligente? Pues en general es gente que tú entiendes, no necesariamente es ese que se sabe de memoria el libro de pe a pa y eso no es a quien calificamos de inteligente. Es más bien calificamos de inteligente a una persona como a aquella persona que es capaz de leer mejor que nadie lo que está ocurriendo, entenderlo, lo que realmente hay por detrás, no lo visible a primera vista, y ser capaz de trazar cuál es la estrategia más adecuada, cuáles son las decisiones más adecuadas para avanzar. Pues la ciudad inteligente es lo mismo. Es aquella ciudad que tiene que ser capaz de leer los datos y no solo quedarse en los datos que yo mido directamente, sino aplicando técnicas avanzadas de inteligencia artificial, de machine learning, de big data, con la capacidad de integrar datos que a priori pueden venir de fuentes distintas y parecer desagregados o no relacionados, entender cuál es la correlación que existe y con esto ser capaz de determinar cuáles son las decisiones que me van a permitir atacar esos problemas de sostenibilidad, etcétera, etcétera. Por ejemplo, me contaba la gente de Libelium un día cómo ellos han sido capaces de determinar el impacto que tiene la calidad del aire, digamos, en las áreas escolares y en el rendimiento de los alumnos y demás. Si estamos hablando de ciudades donde mejor vivir, también queremos que sea donde los estudiantes se desarrollen. Y todo esto, la información para, digamos, que cruzar, explotar para entender qué es lo que hay que hacer y cómo mejorar, es lo que, digamos, nosotros como una tecnología como Fireware habilitamos de manera estándar. Y por ser estándar, permitimos que aquel que ha descubierto cómo resolver el problema, cómo añadir mejoras en una ciudad, poder esas mejores prácticas, ese acierto, esa solución, llevarla a muchísimas Estás tocando ciudades. un tema que me gusta especialmente, que es el de la inteligencia detrás de la inteligencia.
Ujú, Es decir, o la inteligencia que genera inteligencia. Y es que correlacionamos. Y esa, porque claro, en un mundo en el que el dato se multiplica, en el que puedes preguntar cualquier cosa que siempre hay una respuesta. Además, yo hice una vez una pregunta a Google en qué relación tienen un pantano y un taladro, y me daba respuestas. Quiero decir mm, que es tan absurdo todo como para que, o si te preguntas a ChatGPT, le preguntas cualquier cosa, por absurda que sea, y te responderá cualquier cosa, por inútil que sea. En un ujú. mundo que sobreabundan las respuestas, el saber correlacionar aquello que tiene el detectar, el no conformarse con la relación que te da la inercia, sino el intuir y anticipar. Antes hablabas de los gemelos digitales. ¿Qué tanto de experimentación se produce mientras que no sabemos? Porque siempre se nos habla de la eficiencia, de dónde está el gasto de tal, que lo cortamos. Parece que la ciudad inteligente está haciendo gemelos para saber dónde se pierde agua, dónde se pierde energía. Y sin embargo, hay una parte creativa de eso, que muy pocas veces sale, y es, no, yo le estoy pidiendo a la ciudad que imagine una invasión, voy a decir, de mandriles caníbales tal, y ver qué pasa eso con un diluvio, y qué pasa, hemos tenido una pandemia, hemos tenido tal, quiero decir, lo inesperado es parte de la creatividad previsible. En esas correlaciones, ¿qué papel jugáis vosotros? ¿Qué papel de exploradores o permitís a las ciudades explorar con vuestra tecnología? A ver, nuestra labor es, nosotros ponemos la tecnología que de alguna manera va a permitir activar toda esta innovación, pero obviamente dependemos de los innovadores, etcétera. Aquí, digamos, en Perdona, ¿están a la altura de vuestra tecnología los innovadores? sí, bueno, ¿Estamos sacándole todo el partido que podíamos? hay un concepto que en el marco de nuestro ecosistema hemos impulsado y que yo creo que viene a ser uno de los, al menos, ejes para dar respuesta a este tema, que son lo que nosotros llamamos Fiber iHubs, que casan con el concepto que se conoce en Europa como Digital Innovation Hubs. Son centros donde se hacen varias actividades, pero una de ellas es precisamente crear esos laboratorios donde de alguna manera explorar estas soluciones e incluso conectar la ciudad con el tejido de emprendimiento, poner a su disposición datos, porque una cosa que las ciudades más avanzadas son capaces de comprender es que ellos no van a ser los que conciban las mejores soluciones o innovadores. Hay que dejar un poco que, oye, aquí están mis datos, aquí está la plataforma, proponme cosas. Me Y gusta. abrirle al emprendedor la capacidad de desarrollar soluciones con un gran incentivo aquí, que es, como Fiverr es un estándar adoptado en tan número de ciudades, yo como emprendedor me doy cuenta de que aquí alguien está planteando retos que si yo llego a ver cómo resolver, los desarrollo una sola vez, pero los puedo ofrecer a Pues escalar, un montón de claro. ciudades. Eso que estás diciendo La capacidad de escalar en la claro, innovación es clave. me parece clave porque de alguna manera estás planteando la innovación bajo demanda. Mm. Y quiero decir, igual que ahora se dice, ya no hace falta fabricar, se lanzar al mercado y luego estocarte y recoger todo lo que no has vendido, sino que vamos a empezar a fabricar coches bajo demanda, los talleres van a estar tan conectados y tan rápidamente conectados que vamos a producir en función de la demanda y vamos a ahorrar un montón de esfuerzo y un montón de... Yo estoy pensando, por lo que estás contando, eso permitiría, esa información, ese nivel de datos, el poder producir innovación on demand, a medida que se necesita. Y es decir, que sea la propia demanda la que te dé chispas de estar y no tener tú que Y estar estar pensando. abierto a que un emprendedor surja y diga, oye, no se te había ocurrido a lo mejor a ti, Claro, pero yo con estos datos que tenéis aquí, aquí y aquí, soy capaz de construir una solución que predice esto o aborda tal problemática y, oye, ¿os interesa? Es posible que sí. Y hay incluso distintos modelos de negocio. A lo mejor el modelo de negocio es, vale, tu ciudad me lo compras porque con eso vas a mejorar cierto proceso y ofrecer un mejor servicio al ciudadano, o me dejas ofrecerlo yo al ciudadano o a las empresas, porque a lo mejor lo que ayuda es a mejorar ciertos aspectos de la operación de las empresas, que es algo que le debe interesar también a las ciudades, que no solamente mejorar la vida de los ciudadanos, sino
mejorar la productividad de las compañías que operan en esa ciudad, Claro, ¿no? evidentemente. Y bueno, pues permitir De esos hecho, modelos de negocio. de hecho, la esencia de vuestro, o el espíritu, voy a decir, me voy a arriesgar, decir que el espíritu de Fireware es la integración. Es decir, No, la visión totalmente. integrada, que es una cosa que hemos hablado a lo largo del foro con los alcaldes, fundamentalmente, con los representantes municipales. Es decir, ese histórico de que las concejalías, consejerías y ministerios eran compartimentos estancos y parecía, por tanto, que la ciudad podía ser inteligente, pero por capítulos, no podía ser Exacto, inteligente toda la exacto, vez. exacto. Eso, en realidad, lo que viene a hacer el mega mashup de los unos y los ceros compartidos. Fireware en ese sentido Ah, es esa tecnología que permite romper esos hilos de información, integrar toda esa información de manera estándar y sobre eso apoyar tanto la construcción de los sistemas de control integrado que con una visión más holística permiten ofrecer soluciones más inteligentes, como permitir a cada sistema individualizado el ser capaz de acceder a datos que ellos no manejan, pero si les vienen desde el exterior pueden utilizar para mejorar los procesos. Y ya por último, que parte de esos datos, de una manera controlada y bien gestionada, se pueda ofrecer hacia el exterior en tiempo cuasi real. Estamos hablando de un poco evolucionar el tradicional Open Data a algo mucho más relevante, que es el Real-Time Open Data, para que emprendedores construyan soluciones y se creen estos modelos de negocio alrededor. En esto último es donde, por ejemplo, en esta edición venimos especialmente a contar toda la tecnología que hemos construido en el ámbito de lo que se llaman espacios de datos. ¿Qué son los espacios de datos? Son entornos de innovación, ecosistemas de innovación, que se basan en que organizaciones de distinto tipo ofrezcan sus datos y servicios de datos para mejorar procesos y permitir que emprendedores construyan servicios que les ayuden a mejorar los ponme un procesos. ejemplo. Porque a Por veces hablamos ejemplo, tanto de emprendedores, Big Data y tal, que yo creo que muchas veces nos falta el ejemplo en concreto. Y además con esto me están avisando sí, que tenemos que pues por cortar. ejemplo, pensemos en un espacio de datos en turismo, que es un sector además en España especialmente importante. En turismo manejan datos súper relevantes, la ciudad, la hostelería, las agencias, digamos, de turísticas, etcétera. Y sin embargo son silos de información. Entonces se trata de crear un espacio de datos donde cada uno de esos actores pueda ofrecer información, obtener información también a cambio con la que mejorar sus propios procesos y permitir también que emprendedores con los datos de unos y otros puedan crear nuevos servicios más innovadores que les beneficien a ellos y en último término al turista, creándole una experiencia mucho más enriquecedora, pues cada vez que viene a visitar un lugar. Muchísimas gracias, Juanjo. Ha sido fantástico. Me quedaría hablando más contigo porque me apasiona los conceptos de integración para todos, porque en parte en el clúster mismo es en sí igual un agregador, un integrador no de datos sino de talento, pero y ese cambio, esa transformación en la mentalidad de mi dato es para mí y soy yo el que lo va a aprovechar. Eso que acabas de decir, yo vuelco un dato en un sitio, pongo mi dato y me llevo datos de otros de tal manera que contribuyo y me beneficio. Me parece un cambio importantísimo en la mentalidad de un tejido empresarial o de un tejido incluso municipal, que siempre ha estado, aunque muchas veces ha estado pensando en yo mime conmigo, ¿no? Como decía Sabina. Muchas gracias, Juanjo. Ajá, a ti. Venga. Un placer.